¿No? ¿What? Me parece que estamos siendo vigilados por un sistema panóptico, profesor Nigua. Entonces, hay muchos debates, o sea, lo maravilloso, yo creo que lo más estimulante, lo más, es que el Congreso es respetado, reconocido, las instituciones, el presidente, tanto es así, creo que hablamos año pasado o este año, el ministro abusó, mandó a poner en cuarentena una isla y sin consultar como debe ser. Hay una ley, ¿no?, del gobierno hacia la comarca que deben respetarse. Entonces, al final pidió disculpa el ministro. O sea, hay respeto, siempre hay una tensidad, siempre. Además, me imagino un prejuicio colonial que va a existir siempre, ¿no? A veces un expresidente también quiso tratar mal a los caciques, no sé qué, pero siempre, lo importante es que se ha mantenido esa relación importante, más los cunas en especial. Los cunas, por ejemplo, un presidente aumentó salario, por ley tienen que pagar a los caciques, a los islas, no cacique de las tierras, lo llamamos cacique a las personas, a nuestros islas, los jefes. Entonces, como representantes del Congreso, el gobierno por ley debe pagar. Cada uno recibe creo que $2,000 mensual. ¿No? Pero hace 10 años, un presidente quiso presionar a los tres caciques cunas, porque al fin y al cabo es un empleado público, ¿no? Pero los cunas renunciaron a ese salario diciendo que no a nadie, si van a dar por ley, yo creo que tuvieron que regresar, pidieron respeto. Así que mañana termina el Congreso y una de las maravillas también ahora se puede transmitir en vivo y a todo color. Hay muchachos que tienen TV indígena, no sé qué, están transmitiendo desde las 6 de la mañana que empieza la reunión ahorita, van a escoger un secretario. Entonces tenemos una estructura del partido, creo que del Partido Comunista. El que organizó eso es como que hubo, no hay duda, maestro, creo que una mucha influencia fuertísima de los años 20, 30. Pareciera mentira que a mí las organizaciones de izquierda son muy buenos organizando, pero no son muy buenos para dirigir, para manejar. Para organizar son muy excelentes. Entonces tuvimos una organización que se llama todavía MJK, Movimiento Juventud Cuna, donde casi hubo dos, Juventud Cuna, que eran de pelados como yo, como nosotros, como la doctora Iguandile, izquierdoides hasta morir. Y otra juventud que se llamó Juventud Duiren, un nombre de un personaje de nuestra historia, que era brazo católico de la Iglesia Católica, ¿ya? Pero políticamente el que manejaban muchas cosas interesantes era lo de izquierda en MJK. Entonces tienen mucha influencia dentro del Congreso. La mayoría han sido secretarios generales. Me imagino que la estructura del Congreso está así, pues. Los caciques, el secretario general, taca, taca. Hoy hay escogencia del nuevo secretario general por 5 años. El secretario general es una figura importante, es una persona que va a traducir, que va las palabras de los caciques cuando hay reuniones con los embajadores, cuando viajan, etcétera, etcétera. Así que me imagino que muchos jóvenes estarán ahorita viendo en vivo y a todo color la transmisión del Congreso, que ha sido algo exitoso, algo fenomenal, gracias al COVID, ¿no? Y por la juventud también. Eso era una introducción del Congreso de hoy que empezó. Agradezco, profesor Sapi, tu énfasis de ciudadano, agradezco tu fuerza y en efecto, esto de que tú comentas de que los jóvenes se involucren es realmente, pues se podría decir, exitoso, porque al final de cuentas esos jóvenes tendrán responsabilidades dentro de estos grupos que describes. Tu hijo tendrá responsabilidad social y hay que ver qué tipo de, sobre todo peso moral. Ahorita lo que hace falta en el ámbito de América Latina, Uh-huh. en el concepto de la política, es que la política se está desvirtuando. Aquí, por ejemplo, en México, es algo que se sabe. El narcotráfico está metido en la política en México, no en todo, pero está salpicando,
políticos que son amenazados, otros que pagan. Entonces, el buen ciudadano no solamente nace buen ciudadano, sino se forja, como decía John Locke, el propio Aristóteles, lo de la tabula rasa, ¿no? Mente en blanco, significados, de llenar el concepto social. Fíjate que me llama mucho la atención porque hay un grupo, eh, recuerden que, por ejemplo, la parte del catolicismo aquí en México, el catolicismo tiene un peso gigante, pero hay otra parte, en la parte de, se podría decir, de izquierda católica están los jesuitas, la Compañía de Jesús, grandes educadores, y de hecho los jesuitas, por ejemplo, aquí en México, lo que es Salvador, lo que es Nicaragua, fundaron las comunidades de base. Precisamente lo que describes, un grupo de comunidades, gente que no espera las normas del gobierno, sino ellos mismos dan sus propuestas. Yo creo que es excelente y me recuerda precisamente eso. Curiosamente, y puedo aventurarme un poco como filósofo, puedo decir que antes de la pandemia ya existía un aislamiento. Y uno puede decir, ¿cómo? Si supuestamente es en plena pandemia. No, pues existe ya un aislamiento del sujeto. El sujeto ya no se identifica con la comunidad. Hay sujetos muy individuales que pasan sin hacer reconocimiento social. Uno de ellos soy yo. Yo no me identifico con la comunidad, yo soy un filósofo en solitario, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a ese momento? Cuando hablamos de individualismo, no solamente que pensamos nosotros mismos, sino prácticamente no nos comprometemos con la acción de votos, de ciertas circunstancias. Hoy vamos a cerrar el tema del neoliberalismo. Me aventuré más allá en el libro, casi lo terminé de leer, fantástico, me encantó muchísimo. Igual vi sus comentarios, ahorita vamos a postear, profesor Sapi y la profesora Iguanili, agradezco que me hayan enseñado. Yo fantaseaba con su país de usted, yo decía, ¿dónde estará? ¿Estará en el cielo? ¿Estarán allá en las nubes, allá como los zapotecas? ¿Dónde estarán? Y ya una vez viendo los edificios dije, ahí está lo que describió el profesor Sapi, el contraste, ¿no? Entre edificios lujosos y la gente de la calle, ¿no? Entonces, ahorita vamos a, pues, a cuestionar y expresar algunas cosas que mencionaste, profesor Sapi. Igual vi tus actividades con tu grupo de estudiantes, como si fuera el Peripatos Eliseo Aristotélico, me recordaste a Aristóteles, y fantástico, muy bien, excelente, Sapio. Ojalá que este congreso pues dé frutos, ¿no? Y sobre todo lo que se pretende es que los jóvenes puedan imitar, porque a veces no hay que olvidar que el tema de la cultura también es un hecho que se pierde, desaparece, ¿no? Todos los días, a veces semanas, meses, hay lenguas que desaparecen a nivel mundial. Ya nunca se sabe más de ella. Ese es el riesgo de una cultura, por más que se exista la tecnología, los sistemas de software y demás, etcétera. Entonces, bienvenido, profesor Sapi. Nada más haciendo un paréntesis en esta bienvenida. Yo ya me vacuné contra el COVID-19. Fui con mi esposa, me pusieron la vacuna CanSino, me ocasionó como si estuviera, al otro día me dolió la espalda como si me hubieran pegado un garrotazo, como se dice aquí en México, ¿no? Como si fuera Profesor, ¿cuál fue la vacuna? ¿Cuál fue la vacuna? la CanSino, me puse con mi esposa la vacuna CanSino. Es, un- es, un- es una vacuna china que llegó, es de una sola dosis, lo están utilizando para los docentes, pero viví un viacrucis con mi esposa porque fui víctima, como se dice dentro del mundo pedagógico, fui víctima del currículo oculto. Recuerden que el diseño curricular está dividido como en tres características, ¿no? El formal, el vivido, la actividad que hacemos aquí, el currículo oculto que no está por escrito, pero sucede cosas, ¿no? Entonces había unas mujeres sindicatas ahí que no dejaban pasar. Oye, ¿de qué escuela vienes? Vengo de la privada. No existe, me dijo. Aquí lo que importa es la educación pública. Me recordó precisamente todo lo contrario al neoliberalismo. Y hubo un pleitazo ahí. Le dije, oye, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Saqué mis credenciales y todo.
pues prácticamente fue más de 2 horas en ese pleito, en esa burocracia, hasta que pasé y me vacunaron, que era un requisito, déjenme decirles, profesores, como les he dicho, uno debe de cuidar lo que tiene, lo poco que tiene como profesor. Uno de esos casos es el trabajo. Y ya me lo puse con mi esposa, todo bien, pero al otro día me dolió el brazo y me pasé todo el día durmiendo como si fuera un oso en proceso de invierno. Engordé creo como 3, 4 kilos. Me he vuelto un filósofo burgués en kilos, no en, no en economía. Pero ahora pues ya estoy mejor, profesores. Le paso ese dato. ¿Cómo les fue, por cierto, a ustedes en la vacunación? A mí, el sábado que me tocó, me fue bien. Eh, Igual, creo que en todos los países, la parte de la organización siempre hay unos, como acá decimos en Panamá, la gente que juega vivo, que no es docente, pero quiere estar en la fila de docente. Y como usted dice, los requisitos, el talonario, la ficha, carnet, entonces todo eso son requisitos en la entrada y a veces la gente, no sé, no entiendo, se forma un periqueteo en la entrada porque siempre hay un juega vivo. Entonces, pero en general, bueno, bien, me fue muy bien, tenía más miedo, yo era la que tenía miedo, psicológico creo que es, pero me fue bien, unos 15 minutos de esperar y nada, me fue, Dewar me acompañó y ya todo el día me la pasé en la casa descansando por si acaso me daba fiebre, no me dolió, no me dio fiebre, nada, nada, absolutamente nada y seguí normal, solamente que extrañé tomar mi vinito, pero no podía tomar vino por el alcohol, no podía, no se podía mezclar, Un tequila, entonces, profesora, un tequila. y ya, pues ya, todo bien, bien, bien. Ahora Pero tengo que esperar la segunda dosis. la segunda te pusiste de qué, AstraZeneca, No, tengo que Pfizer. esperar, dentro de 15 días. Y, pues sí, sí, exactamente. Pero bueno, al menos, pues hay que ver, hasta ahora nos mantenemos bien. De hecho, le hice una broma hablando hace 3 días a mi esposa. Le dije, hasta ahora no le estoy diciendo a Bill Gates, mi Dios, ¿no? Significa que no estoy siendo manipulado, ¿no? Pero bueno, qué bueno, profesora Iguanili. Y pues hay que seguir. Profesor Sapis, ¿se lo puso tu esposo, profesor Yo Iguanili? aprendí algo. El problema es, no sé, yo creo que uno hay que tener mucho cuidado e intelectualizarse mucho, pues hay que vivir la vida. Eh, a mí me dijeron que yo era muy joven todavía para vacunarme. Digo, 30 años, profesor Sapis, eh, 30 yo años. tengo 53 años, así que no, 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 te toca hasta julio, señor. Y eso que yo me he inscrito y me rebota. Yo digo, oh, está bien, está bien, está bien. Pero lo que dice Iguandili, aprendí algo interesante. Cada vez que salgo afuera o ahora esta etapa con estudiantes en la casa, con mi hijo ahora como un joven de 17 años anda que quiere hacer de todo y yo sé que esa influencia de nosotros, ahora se metió, por la culpa de nosotros lo metimos a los 4 años, 3 años en violín, se frustró, aparte encontró con un HP, un maestro que lo mandó para el carajo a los 8 años, sufrió y hablamos, recuperó, bueno, ahorita anda y después quiso, ahorita está en la escuela de danza, bailarín, y ahora compró una cámara, y ahora quiere ser director de cine, de documentalista, y está componiendo, bueno, digo, dale, pues vamos a hacer, ok. Entonces en ese día cuando fui a acompañar a Iguandili, yo le decía entre ella y yo, wow, ¿cómo nos ponemos de animales? O sea, ¿cómo el ser humano se desorganiza al propósito sabiendo que está haciendo algo que no debe? Como dice Guandili, juega vivo, uno que no está... Y dos, me encontré una cosa, con un caso muy interesante, un amigo mío de mi isla, de Cunayala de Estupu, que crecimos juntos, así que debe tener mi edad, 53. Él trabajó muchos años en la Universidad de Panamá en la cafetería, como
trabajador manual. Me dolió muchísimo cuando yo sabía que él tenía problemas de vista, pero no imaginé verlo. Y de pronto él llega como a la última hora, como a las 12, una cosa así, 11 algo, con su ciego ya totalmente, con una señora. ¡Wow! Cuando él llega, la señora le dice a la enfermera, ya no hay vacuna, ya se acabó. Sí. Entonces yo me quedé pensando, digo, wow, ese era mi papel. Fui a hablar con las enfermeras encargadas y bueno, yo le dije que yo era docente, pero no me tocaba inyectar porque era joven. Además, yo le digo, conociendo cómo somos nosotros, yo sé que siempre va a sobrar una. Siempre hay dos, tres. Pero no es justo un señor que se dedicó a... Porque era especialmente el día para inyectar, vacunar a los de la Universidad de Panamá, ¿no? Entonces yo le digo, mire, este señor entregó su vida joven a la cafetería trabajando y tuvo su enfermedad congénita de quedar ciego y llega a esa hora, lo trates de alguna manera de decir, no hay. Yo, ciudadano, yo sé que hablo con un ministro, hablo con un presidente, hablo con CIAS, me va a sacar uno. Así que, pero con calma, porque yo también soy fósforo, profe. Voy prendiéndome rápido, ¿no? Entonces, pero hablé como ahora ya futuro doctor, con calma, buena letra. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿ya? El Señor quede hasta el último tac. Bueno, me fui como un buen pastor evangélico. No convencí a la enfermera, pero ella me dijo, mira, profesor, déjalo aquí, el compañero, hasta último, lo vamos a inyectar. Entonces salí con esa idea, con ese pensamiento, como dice Ivandili siempre dice que debe estar repitiéndose las mismas escenas en todos los países. Uno dice, ¿cómo? O sea, veo una cosa, la educación. O sea, ¿qué es lo que hace a nosotros que seamos así? Yo no veo otra cosa que la educación. Si nosotros tuviéramos una buena calidad, la oportunidad que tuvimos, por ejemplo, estar en países nórdicos, nos tocó ver. En Suecia, por ejemplo, es algo impresionante que tenemos un familiar sueca, una familia sueca cuna. Será impresionante que hasta le tuvieron que conseguir un maestro cuna a la niña para que enseñara su cultura cuna por un semestre. O sea, algo, no es que no ocurra allá en primer mundo las cosas que vemos aquí. Esta semana están sacando en Facebook la ministra de Trabajo de Suecia en una parada esperando su bus con un sándwich que va a ir a comer y vestido de manera como si fuera una señora cualquiera. Entonces dice, ¿nosotros qué aquí? Así se puede. Lo que pasa, allá hay problemas también. Conocemos muy bien un poco Suecia. Digo, hay problemas allá, hay cosas, pero no es el nivel que se puede controlar. Así que estamos viendo, ahí yo veo, profe, un peligro muy fuerte. Entiendo por eso la educación ahora. En Cunayala, por ejemplo, yo me quedé, desde ayer estamos pensando, wow, o sea, los pelados han sido preparados a nuestra manera para enfrentar lo que hoy están viendo. Por ejemplo, ¿quién se le ocurriría transmitir en vivo el Congreso en Cunayala, donde no llega nada? ¿Cómo hicieron? Muy bien. Tenemos casi más de 16 espacios digitales, viernes, sábado y domingo. Están hablando en cuna, están hablando de educación, están hablando de todos los temas para los jóvenes cunas, deporte. O sea, wow, digo, eso es una ventana positiva. Claro, nos ha costado mucho, nos ha costado muchos jóvenes que no hablan cuna, que no sé qué, pero lo que estábamos demostrando ahorita es como una retroalimentación que a algún momento el sistema un día lo va a parar porque está siendo peligroso. Yo me acuerdo en los años 70, cuando yo estudiaba en la isla, había una materia que se llamaba agricultura, que teníamos que ir nosotros a sembrar, cosechar, cuidar. Después que se murió el dictador Torrijos, se eliminó esa materia. O sea, dices, entonces nos empezaron a mandar las cosas de la ciudad allá. Claro que nos rompe. Imagínate ser autosuficiente. No, eso también me hizo pensar. El sistema se dio cuenta. No. Ellos tienen que depender de comer enlatados. Así es, maestro. Aprecio tu comentario, profesor Sapi, un comentario también triste sobre tu colega. Fíjate que
en estos temas precisamente que estamos ahorita revisando, lo que es la política en América Latina, el proceso de las gestiones educativas, eh, existe también algo que debemos de entender, y yo creo que lo tenemos más que reafirmado. Fíjate que hay tres pensadores, y cada uno tuvo su proceso, siglo XIX, siglo XX. Dentro del mundo filosófico se les llama los filósofos de la sospecha. Está Nietzsche con lo que es la genealogía de la moral, eh, el origen de la tragedia de Nietzsche. Tenemos a Marx con el Capital, fue un duro crítico precisamente. Hoy lo vamos a analizar sobre el concepto de la neoclásica, es decir, el concepto de la economía. Y tenemos a Freud. Fíjate que Freud, profesor Sappi, tiene un libro, tiene muchos sobre la histeria. Bueno, yo pues no soy psicólogo, pero lo leo como filósofo desde la óptica filosófica. Él tiene un libro que se llama El malestar en la cultura. Y Freud dice que estamos propensos a caer en la fiebre por el poder, ¿no? Tantito se les da a una persona ciertas responsabilidades, no lo ejerce y ejerce como si fuera un pequeño monarca, ¿no? Tanto se ha criticado en América Latina que el socialismo, en vez de convertirse en una fuerza anticapitalismo, antineoliberalismo, se ha convertido en una pequeña monarquía, ¿no? Pequeños sujetos que no tienen tanta importancia, pero se convierten en verdugos de los otros sujetos. Y hay otra palabra que dice Freud, este filósofo de la sospecha, que existe una tentativa al olvido, así lo comenta él. ¿Qué significa esto, profesores? La empresa, es decir, la institución educativa como escuela, olvida quiénes fuimos nosotros los docentes. Eso es importante no olvidarlo. ¿Por qué? Yo conozco a muchos colegas que dedicaron toda su vida a trabajar en la escuela, calificaban en tiempo, hacían todo en orden y le daban diplomas, etcétera. Y llegó una ocasión que dijo la escuela: profesor, usted no es funcional ya porque tiene 65, 70 años. Ya no tiene trabajo con nosotros. Muchas gracias. Entonces la respuesta de este profesor fue: pero ¿cómo si yo sacrifiqué mi vida por ustedes? Ese es el aprendizaje que nos da Freud y ese testimonio, que no seamos fieles con el sistema impuesto de este tiempo. No seamos fieles con nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque llegará alguien más mejor que nosotros y lo hará mejor. Y ustedes sacrificaron su vida por ese trabajo, que el trabajo, ojo, tiene que ver con el neoliberalismo. El neoliberalismo es ateo, decía Enrique Duce. Uno. Dos, es infiel. ¿Qué significa? No va a ser fiel contigo. Nosotros sí, porque queremos consumir, queremos producir. Entonces, esta parte de estamos propensos al poder, y la otra característica, estamos propensos a olvidar. Es lo que le pasó a tu colega, profesor Sapi, que describes. Dice, pero bueno, esta persona trabajó, sí, pero hemos olvidado quién fue. Porque lo que vivimos en un tipo de cultura del consumo, acuérdense bien que el consumismo, la novedad siempre es lo que viene rápido, rápido. ¿Qué producto salió? ¿Qué concepto? Aquí está. Lo viejo se tiende a olvidar. Decía William Shakespeare, como decía este director, como quiere ser tu hijo, profesor Sapi, decía que el pasado es un prólogo. En efecto, ese prólogo a veces tiene a olvidarse, como si fuera una literatura. Entonces, hay que ser crítico, profesores, también con nuestro sistema laboral, porque si le damos nosotros toda la fidelidad a una empresa y al otro día te dice, ya no hay trabajo, ¿qué pasa, no? Yo, por ejemplo, ser infiel no es que seas irresponsable, ojo aquí. Yo soy infiel con el trabajo, pero soy responsable, estoy aquí, envío mis planeaciones. Pero hoy en la tarde, con mi esposa ponemos películas y la pasamos tarde de esposos de películas. No voy a estar revisando las tareas, no, no, no. Hoy descanso. ¿No? Eso es ser infiel, porque me dedico a mí mismo.
En el momento que me diga la escuela, ¿sabes qué, filósofo? Lárgate con tus perritos de la calle, ya no me interesa. Bueno, no me voy con esa que diga, es que Ok. sacrifiqué mi matrimonio. A partir de hoy voy a ser infiel. Viste, profesor, Se reveló. usted influye mucho en nuestras vidas. Ahora le diste una palabra, No, no, peligroso ya se eso. reveló, se reveló. Reveló tu esposa, profesor Sapi. Es una mujer feminista tipo Simone de Beauvoir, la esposa de Sartre. Tú eres Sartre, profesor Sapi. Tú eres Sartre. Yo creo que totalmente de acuerdo. Yo creo, eh, último un par desde que empezamos el doctorado, nosotros, Iván Dil y yo, me imagino que ocurre, no sé, siempre estamos reafirmando nuestra cultura cuna, o sea, hemos sobrevivido tanto, ¿qué ha hecho que nosotros podíamos resistir? Ponemos un ejemplo nosotros mismos, es verdad, eh, en una de las partes de la historia cuna dice cómo el cuna aprendió convivir con la naturaleza, qué entendió de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, cómo entendimos el mundo de las tortugas. Todo lo vamos reinterpretando a nuestra, como comparándonos quiénes somos, qué somos. Entonces, eh, uno de estos dice que un joven se fue con la tortuga. Entonces, aprendió cómo conviven las tortugas. Y eso nos ayudó a entender el mundo del mar y de las tortugas. Ahora que usted dice de infiel, es verdad, a veces creo que uno sin planearlo, sin decirlo, decimos, igual nosotros decimos acá, ¿sabes qué? Hoy no quiero saber nada de la computadora, hoy no quiero saber nada de no sé qué. Uno le entrega, es verdad, porque uno va creando amor, uno va creando pasión yo, por ejemplo, yo veo esperanza en mi profesión. Yo siento, wow, yo tengo muchas vidas más porque ya coreografía es algo que ya domino. Docente, sí, pero ahora yo quiero ser un científico de la danza. Entonces, pienso que tengo mucha vida. Entonces, claro, la etapa que tengo ahorita, entrego 100%. Por supuesto, hay momentos en que uno dice, ya, hasta aquí, como lo dice, lo acaba de decir muy claro. Y encima, si agregas la politiquería de nuestro continente, nos vamos dando cuenta que para los politiqueros, que la política es bellísima, pero politiqueros no entienden eso. Entienden nada más el instante, ¿no? Ellos son los instantáneos. No, mañana estás tú, peor, sea calificado o no, o si no, te aceleran tu retiro, ¿no? Por políticas. Muy bien, maestro, sí. Excelente, profesor Sapi. Actualmente hay un concepto, ahorita, en este momento, que lo han sacado algunos colegas filósofos. Yo estoy de acuerdo con ello. Entre ellos el propio Gilles Lipovetsky, es un filósofo francés, un filósofo de izquierda, se puede decir, un filósofo no conservador, donde han descrito, al igual que en su momento Immanuel Kant, sobre que estamos viendo un sueño dogmático, ¿no? Un sueño que reproduce lo que queremos nosotros, no lo que realmente fuera nuestra esencia, sino lo que se quiere, pero lo que nuestros sueños más profundos. Al final de cuentas, profesor Sapi Guanili, estamos dentro de esa caverna platónica, amarrados, encadenados, viendo sombras que pasan y creemos que eso es la realidad, ¿no? Hay un concepto también que no se les olvide en el tema de la política educativa, es que existe exceso de libertad. Y eso fue promovida por el neoliberalismo, entre ellos Milton, que lo están viendo aquí, profesor de Chicago. Ya a partir de los años 90 existía como diciéndole al sujeto, ahí va la siguiente axioma. Como existe exceso de libertad, viene la siguiente axioma. Tú eres pobre porque quieres, porque no quieres trabajar. Ahí está el primer axioma. Siguiente. No, 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 no. Existe en este país mucho trabajo. Tú no quieres trabajar. Es decir,
toda la miseria que existe en este mundo, pobrezas, miseria también de ignorancia. Recuerden bien que en tener dinero no garantiza tener educación. Aquí en México hay una burguesía que es ignorante, ¿no? Es una burguesía que tiene lujos, vinos, viajan en autos, en yates, pero son ignorantes, ¿no? La ignorancia no solamente no radica en leer, sino radica también en saber cómo somos de cultura, cuál es el dinamismo de la cultura, del pasado, del presente y de ese futuro. Entonces, como hay exceso de libertad, el problema no es el sistema, el problema eres tú, no se les olvide esto. Yo tengo un colega del Colegios de México aquí en el país que se llama Armando Puebla y tuvimos discutiendo no hace mucho sobre el concepto del neoliberalismo y la libertad y uno pensaría, bueno, el neoliberalismo quiere nuestra libertad, cuida todo eso. Pues no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el gobierno, como lo hemos visto, no es el que determina las normas, es un mediador nada más. Tiene que calmar todas las aguas para que entre las empresas tomen decisiones y el concepto de la educación también se convierta en simplemente producto. Pero la cuestión es que, bueno, yo soy pobre y quiero salir de la pobreza, pero no están las condiciones para que yo lo pueda hacer. Eso es la otra característica, ese es como el maquillaje de la misma libertad, porque sabemos que la libertad no es omnipotencia, no somos omnipotentes. ¿Qué significa esto? No podemos hacer todo lo que nos plazca, tenemos limitaciones. Observen bien, profesor Sapi Guanili, la mayoría de los propósitos sociales tiene que ver con el dinero un 14, por ejemplo, el Día del Amor y la Amistad, Día de las Madres, Día de la Navidad, todo tiene que ver con el dinero. Existe exceso de deseos, sin duda, pero no existe la adquisición, la plusvalía para tenerlo y adquirirlo. Fíjense, la mayoría está determinado por un concepto del dinero y eso es difícil. Entonces, no se les olvide que esta cuestión de la política, como lo comentó Sapi, lo han comentado también Iguanili, la política es buena, porque al final de cuentas es el arte de la convivencia, pero otra cosa es cómo lo están llevando a cabo a través de medidas, de circunstancias. Fíjense que hablando de estos sistemas internacionales, hace una semana leí un texto como de 100 páginas sobre la UNESCO, sobre la propuesta para el desarrollo de América Latina hasta el 2030. Las propuestas es, claro, es una propuesta, desaparecer ciertos males. ¿Qué males? La pobreza, la desigualdad que se avienta más fuerte, el papel de la mujer en ciertos derechos sociales. Entonces yo estaba reflexionando y ese texto se escribió en el 2019, una propuesta para el 2030. Entonces digo, bueno, ¿dónde quedó el COVID-19 ya a posteriori de este texto? Vendrá grandes males, vendrá problemas de salud mental, vendrán docentes que tendrán miedo a regresar al aula, políticas educativas que en vez de que generen cierto cierta certeza al ciudadano va a generar mayor movimiento. Actualmente hay mucho movimiento cultural, mucha migración, muchos que se van, muchos que vienen. Entonces, ¿qué va a pasar? No se les olvide esto, que la política educativa tiene que ser certera y sobre todo respetando la identidad de una comunidad, que todavía somos comunidades. Lo que sí es que deben de tener todos una educación. Pero no se les olvide esto, actualmente existe 2 características de la educación. Por un lado, tenemos una educación para el que manda y otra educación para el que obedece. Entonces, hay que ver esto, ¿dónde estamos nosotros? ¿En la educación que obedece o en la educación que dirige, como ciertos liderazgos, cierto ius, es decir, el derecho? Entonces, esa es la cuestión que vamos a cerrar hoy este tema. Le digo que el texto casi lo termina de leer de este profesor inglés. Interesante. Habla sobre la escuela de Karl Popper. Karl Popper fue un filósofo inglés, yo lo he leído. Tiene libros, si alguien quiere ahondar un poco en Karl Popper.
está Conjeturas y refutaciones al pensamiento científico, lo que es el mito del marco común y la sociedad abierta y sus enemigos. De hecho, yo tengo aquí un libro sobre el análisis político de lo social de Karl Popper. Karl Popper perteneció precisamente a este ambiente del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque Popper decía que ese es el mejor de los mundos posibles. Como este mundo no es el mejor, no hay otro mejor como este mundo. ¿Esto qué significa? Que toda la gente que se está haciendo rica es porque alguien se lo ha dado, es decir, una deidad, un ente poderoso se lo ha dado. Y la gente que está pobre es porque ellos quieren ser pobres. Ahí está el tema de la libertad en el concepto del neoliberalismo, profesores, Iguanili, Sapi. Bien, ¿qué les parece? Los veo un poco angustiados. Tomemos un pequeño receso. Yo pues necesito tomarme ahorita mi tequila para abrir un poco la garganta ya, para abrir el apetito, a rato una barbacoa, unos chivos asados y ahorita nos vemos, profesores.